Se puede estudiar un tema de muy diferentes maneras: lecturas, conciertos, conferencias, viajes, entrevistas, conversaciones. Interesarse desde diferentes ángulos nos enriquece y nos entusiasma. El primer tema que estamos tratando en una serie de podcasts llamados Teotemas está en relación con el movimiento de las beguinas. Escuchamos a Inma Calderón, mujer multifacética, licenciada en clásicas y en teología. Ella misma se define como nómada, teóloga de la arena y aspirante a poeta. Hoy nos habla de la espiritualidad del amado, una espiritualidad que muchas beguinas adoptaron y que se transparenta en sus escritos místicos. Se trata de la búsqueda incesante del ser humano que anhela encontrar el beso de Dios. Teotemas, series de podcast sobre temas que nos interesan y que trabajamos en la Colegiata Cielo en la Tierra. Que me cubra de besos con su boca. Tus caricias embriagan más que el vino, tu aroma es más intenso, tu fama es un perfume que se esparce y enamora doncellas. Arrástrame contigo y correremos, y llévame, rey mío, hasta tu alcoba. Queremos festejarte, agasajarte ensalzando tu amor, mejor que el vino. Con razón, las doncellas se enamoran. Este es el comienzo del Cantar de los Cantares, o cantar por excelencia, el Shir HaShirim, una de las obras cumbres de la literatura y de la lírica universal, y sin lugar a dudas, una cima de la literatura amorosa, en la que vemos cómo se ensalza el amor de un pastor y una mujer sulamita, que, obligados a separarse, se buscan hasta que el amor triunfa. Hay quien ve también en esta obra una compilación de 5 cantos de bodas con una introducción y 2 añadidos posteriores. Bueno, sea como fuere, desde el momento en que este libro, que tantos interrogantes ha despertado, ha sido incluido en el canon bíblico, podemos afirmar que es el primer exponente de la gran metáfora y realidad del erotismo humano como símbolo y trasunto de la espiritualidad del amado, de la búsqueda incesante del ser humano que anhela encontrar el beso de la plenitud con mayúsculas. Y es que no podemos olvidar que erotismo y mística no son sino 2 caras de la misma moneda, 2 formas de conocimiento profundo con implicaciones hasta las últimas consecuencias, en la que el yo solo se encuentra en la unión perfecta con el tú, con la alteridad. Erotismo y mística no entran así en contradicción, sino que ambas se contienen mutuamente porque son expresión de la trascendencia en el ser humano. La espiritualidad del amado es una manera de vivencia espiritual que recorre todas las tradiciones místicas. Podemos encontrarla tanto en la cábala hebrea como en la mística cristiana o en los autores sufíes. Se trata de una vivencia integral de la espiritualidad que se da en el corazón del ser humano, pero que abarca todas sus dimensiones. En este sentido, hablamos de una experiencia que implica los sentidos, la corporalidad, la mente y el espíritu, porque estos no son principios contrapuestos, sino componentes en relación dentro de la unidad óntica de la persona. Si nos ceñimos a nuestra tradición espiritual, podemos decir que el amor es el núcleo del Evangelio. Sin embargo, ya antes, en el Antiguo Testamento, los profetas habían hablado de esa unión amorosa con el completamente otro. Así, el profeta Oseas experimentará lo que significa el amor incondicional de Dios
con su acción profética de perdón a su esposa infiel Gomar, y Jeremías clamará: «Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir». El amor es lo que da sentido a todos los actos de piedad. Misericordia quiero, y no sacrificios. Y la fuerza que está detrás de la acción creadora de Dios es la que se recrea y se enamora de sus criaturas. Y vio Dios que era bueno. La lengua griega tenía 3 verbos para expresar la acción de amar. Fileo indicaba el amor de predilección, el amor de afinidad y de elección. Es la filía, la amistad. No es un amor extensivo a todos, sino a aquellos con los que nos unen lazos personales y cercanos. Sin embargo, agapao se utilizaba para hablar de un amor altruista y desinteresado. Es el amor en general a la humanidad y la misericordia por los pequeños, el amor que es ternura y de también, en ese sentido, incondicionalidad. Pero existe también otra forma de amar, la que implica la atracción y el deseo apasionado. El amor de los amantes es la que se recoge en el verbo erao o eraomai. De las 3 formas verbales, los textos neotestamentarios prefieren emplear agapao y la palabra ágape para hablar tanto del amor que debe regir las relaciones entre los miembros de la comunidad, como para hablar del amor de Dios que se derrama sobre todos por igual. La filía, la amistad, también la encontramos. La encontramos, por ejemplo, en la frase «no os llamo siervos, sino amigos», o cuando el Evangelio habla de aquellos que eran más allegados a Jesús, sus íntimos. Sin embargo, en ningún momento se emplea el verbo erao o eraomai, tal vez porque como era una forma de separarse de las prácticas paganas del erotismo sagrado. Pero que no se use explícitamente no quiere decir que ese componente del amor en lo que tiene de apasionamiento, de cercanía, de erótica y, si me lo permitís, de carnalidad, esté ausente en los relatos evangélicos. Y tenemos un claro ejemplo de ello en el relato de Lucas de la mujer del perfume. Este pasaje es recogido en los 4 evangelios canónicos, pero el relato de Lucas tiene notables diferencias, y no solo por el hecho de que no esté en relación con la muerte y sepultura de Jesús, o porque no ponga en evidencia la hipocresía y el interés de los que reprochan el derroche dado el precio de la esencia, sino sobre todo por la identidad de la protagonista, las actitudes y gestos de ésta y la importancia capital que en el relato cobra el amor. En el relato de Lucas, Jesús no está comiendo en Betania, como en los otros evangelios, ni su anfitrión es Simón el leproso, como en Marcos y Mateo, o la familia de Lázaro, como en Juan. Jesús ha sido invitado por un fariseo, también de nombre Simón, y este dato, como veremos, no es baladí. En cuanto a la identidad de la mujer, no se trata simplemente de una mujer anónima sin más, como en Marcos y Mateo, ni de María, la hermana de Marta y Lázaro, como en Juan. Lucas nos dice literalmente que se trataba de una mujer pecadora de la ciudad, es decir, de una prostituta. Y el escándalo aquí no es el dispendio del aroma carísimo de nardos, sino el pensamiento del fariseo que Jesús puede adivinar probablemente por el gesto entre asco y asombro de Simón, que pone en duda la condición de profeta del Nazareno, ya que se está dejando tocar por una mujer impura. Pero nos podemos preguntar que qué hace esta mujer para merecer la cara de acelga del fariseo. Fijémonos en la narración del evangelista. La mujer llega por detrás, baña con sus lágrimas los pies de Jesús, los besa, los seca con sus cabellos y finalmente los unge con el perfume. De todo ello, en este caso, lo de menos es lo del perfume, que aquí ni escandaliza por su precio ni prefigura la unción de la sepultura. Lo importante en este caso es la actitud de la mujer,
son los gestos, gestos que corresponden a aquellos por los que eran conocidas las prostitutas hebreas en el Imperio Romano, porque recibían a los clientes con una ablución de pies en la que usaban sus propios cabellos como toalla para terminar ungiéndolos con perfume. Esta mujer, por tanto, da un giro de 180 grados y transforma unos gestos de amor mercenario en una expresión de arrepentimiento y de auténtico amor. Un amor encarnado que se plasma en besos, en caricias con el pelo, en ablución de lágrimas. Si la escena escandaliza a Simón, es porque, dejando a un lado las cuestiones de pureza ritual, el arrepentimiento no lleva a la mujer a una ascética de penitencia, al sacrificio duro o a la severidad de las disciplinas, sino que la empuja a un acto de amor desbordado, sensual, erótico, en el que el dolor de las lágrimas siente consuelo en el placer de los besos, en el que el cuerpo expresa la totalidad de una vivencia profunda de amor. Y porque amó mucho, mucho se le perdonó. Este tipo de amor integral que abarca todo lo que significa tanto el ágape, el amor incondicional, el derroche de ese amor divino, como ese deseo, esa erótica expresada por el cuerpo, la encontramos también en el fenómeno místico. El fenómeno místico, como ya hemos apuntado, es común a todas las religiones, a todos los tiempos y a toda la experiencia humana, variando sus características y forma de expresión de acuerdo al contexto y al ambiente en el que tiene lugar. Sin embargo, el núcleo de este fenómeno es constante: la experiencia de que toda la creación, toda la historia y el devenir de los hombres están unidos por y en el amor. Y ese amor del que hablan los místicos tiene las tres dimensiones. Es un amor de ágape, en el sentido de que se derrama abundantemente sobre todo y sobre todos, y de manera incondicional, ya que el ser humano se siente pequeño e indigno de él, pero no por ello deja de ser su destinatario. Y al mismo tiempo es un amor de filía, de amistad. El alma busca al amado, al amigo, y siente esa íntima afinidad con él, en lo que hace que se abra a un diálogo profundo y continuado y a una confianza sin límites. Pero además existe una atracción, como la mariposa a la llama, un deseo de arder junto al amado, un anhelo de unidad con él que se celebra y se siente desde la corporalidad, con los sentidos, en la totalidad del ser. El deseo de saciar la sed de infinito, la experiencia de estar enamorado del amor con mayúsculas que penetra la realidad de la vida cotidiana para trascenderla y superarla con la paradoja del dolor y el gozo, ya que, como afirma en sus versos Jade Widambere, pues no hay nada que amor no engulla y dañe, y nadie que en él cae y que él atrapa puede liberarse. Es una experiencia de amor en la que el alma que busca se identifica tanto con la esposa del Cantar de los Cantares como también con María de Magdala en el día primero. Ambas eran buscadoras que ansiaban encontrarse con el amado, y hacen que el lenguaje del amor humano sea un instrumento que ayude a expresar lo vivido. Es así como se apropia del lenguaje de los trovadores, haciendo surgir una mística cortés, como en la tradición cisterciense, donde San Bernardo, al comentar el Cantar de los Cantares, actualiza el lenguaje para dar forma a una espiritualidad centrada en el amor. Estas identificaciones con la esposa y con María de Magdala conllevan un carácter eminentemente femenino de este tipo de espiritualidad. De ahí que observemos que en las diversas tradiciones religiosas encontramos a muchas mujeres adscritas a estas corrientes. Tal es el caso de las beguinas en Occidente o de las sufíes en el Islam. En cuanto a los varones,
Esto los llevó a tener que bucear en su parte interior femenina y a conectar con ella. De ahí que, por ejemplo, el maestro Eckhart diga que el alma es mujer, o que su discípulo Enrique Suso o Enrique Susón, como prefiramos, que prefirió tomar el nombre de su madre porque la tomaba como modelo de espiritualidad frente a su disoluto padre. También encontramos un ejemplo en Juan de la Cruz y en sus escritos, que como todo el mundo sabemos son una cima de la lírica castellana, y en los cuales él identifica su alma con la amada del cantar. Pero no se puede olvidar lo que ya he apuntado antes, y es que este tipo de espiritualidad se expresa en un lenguaje eminentemente erótico y epitalámico, porque no deja de ser la celebración de unas bodas. Todo ello manifestado en la contemplación de la humanidad de Cristo, de su abandono, de su desnudez, de sus dolores en la cruz, y de esa humanidad es a la que el alma ansía unirse en nupcia, y con ella se consuma un deseo que va más allá del mero deseo de posesión, sino que se expresa y se realiza cuando se encuentra al objeto amado, y se intensifica más en tanto en cuanto la experiencia suele ser bastante breve. Así, por tanto, debemos concluir que el lenguaje del amor puede y debe ser rescatado y llenado de sentido, que fue lo que hicieron los hombres y mujeres del medievo cuando escribieron sus experiencias de encuentro con el absolutamente otro, utilizando el lenguaje de las canciones del amor cortés. Porque la experiencia del amor nos es común a todos los seres humanos y puede convertirse en una clave por medio de la cual releamos y reelaboremos muchos conceptos que marcan y que están latentes en nuestra sociedad. Y es que la experiencia del encuentro con el amado no se queda ahí. Encontrarlo es encontrarse también con toda la creación y con el rostro de todos y cada uno de los seres humanos. De ahí la dimensión comunitaria y social que emana de esta espiritualidad. El amor tiene como característica inherente el ser expansivo, el irradiar como una luz luminosa hacia todo y hacia todos. La persona tocada por el beso de Dios ha de besar también a su semejante, ha de llevar ese amor incondicional a todo lo que la rodea, especialmente a aquellas realidades más olvidadas y degradadas. Ser besado por la divinidad implica, a la manera de Francisco de Asís, besar también al leproso. Es, por tanto, ofrecer ternura a quienes la sociedad desprecia y margina. Por eso las beguinas hemos visto que tenían como prioridad la atención a enfermos, a presos, a mendigos, a niños abandonados o mujeres sin hogar. Y es que no se puede olvidar que la experiencia del amor sin límites es por sí misma una experiencia subversiva. De ahí que en muchos casos a quienes la han sentido de lleno les ha tocado vivir en los límites de la ortodoxia, cuestionados por la autoridad del momento, puestos en entredicho y a veces incluso, como le ocurrió a Marguerite Porete, injustamente condenados y ajusticiados. Iglesia y sociedad civil tradicionalmente han buscado formas de control violentas e intolerantes, ante las cuales la espiritualidad basada en el amor ofrece propuestas profundamente igualitarias e inclusivas, ya que se sustentan en una vivencia profundamente humana que es patrimonio de todos, de todas las personas por igual, y que está al alcance de quien quiera pararse a profundizar en la realidad última del ser, a escuchar y perder el miedo a abandonarse y dejarse amar. Y es que las más intensas experiencias de vida, en las que descubrimos a la vez nuestra fragilidad y nuestra grandeza, a la manera de las beguinas que insistían en su pequeñez para poner de manifiesto la riqueza de lo que en su interior desde el silencio habían visto y oído, son los lugares donde el corazón humano descubre que lo único que es esencial
el aire que respira su existencia es el amor, pues es la fuerza que da cohesión y presta unidad a todo lo creado. Por lo tanto, podemos decir que de esta experiencia de aniquilación y de unión con la creación por medio del amor, que desborda del ser de Dios, surgen nuevos órdenes, nuevas formas de vivir y de convivir que dan sentido y dignifican la vida. De esas experiencias de nuestra fragilidad, así como de nuestra unión con el resto de la creación y de la energía que fluye producto del desbordamiento del amor de Dios y de la conciencia que tengamos de ello, han de surgir nuevos órdenes que unifiquen, que dignifiquen, que den sentido a la existencia, y no por la violencia, sino por la fuerza de la razón que surge del corazón enamorado. Por eso, podemos concluir que en palabras de la chilena Gabriela Mistral, toda esta experiencia se resume en estos versos. Yo que te he gustado como un vino, Señor, mientras los otros siguen llamándote justicia, no te llamaré nunca otra cosa que amor. Acabamos de escuchar Temas, un podcast producido por el equipo de comunicación de la Colegiata Cielo en la Tierra.